Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado. Hoy vamos a hacer un tutorial muy chulo. Sabemos que nuestra técnica del arte fluido base, primero hay que echar agua. Ok, aquí eché poca agua, ¿vale? Muy importante esto, ¿eh? Entonces voy a colocar mi pintura del purín o pintura acrílica diluida en agua. La voy a colocar con la ayuda de un pincel. Marco así pinceladas. Y sabéis, nada más empezar con el arte fluido base, ya empiezan dándonos los efectos y las texturas de una manera increíble. Solo colocando la pintura, fijaos, mi gente, mira, lleva un poco de agua, entonces echo el color y se va a marcar mejor todavía, ¿ok? Y voy a hacer esas pinceladas. Aquí yo estoy llevando la pintura encima del tablero, ¿ok? Entonces cualquier movimiento del pincel va a crearnos una textura y un efecto. Fijaos vosotros, miradlo, lo estoy haciendo directamente para que lo veáis, mi gente. Esto ya es otro efecto totalmente diferente. Voy a colocar un poco más de color negro. Míralo, si pongo pinceladas por aquí, pinceladas por ahí, entonces voy a provocar otra textura y otro efecto. Esto, la magia del arte fluido base. Cualquier pincelada te va a dar una textura y un efecto, y el conjunto te va a dar un abstracto o paisajes diferentes. Esto es, míralo, pinceladas, lo que me importa aquí en este tutorial, ¿vale? Pero mientras yo expliqué otras cosas, míralo, aquí un trozo de madera. Esa madera que suele venir con los lienzos. Voy a cortar un poco, hacer un cortes, ¿ok? Con el cuchillo, 3 o 4 cortes para provocar esto. Hoy con un trozo de madera vamos a crear un diseño chulísimo. Nada más apoyar el trozo de madera y arrastrando, ¿ok? Y llevando, míralo, uno encima otra. Os dije que vamos a crear un diseño chulísimo. Encima, con un trozo de madera. Nada de complicaciones, ni pincel, ni nada. Fijaos, mi gente. Entonces voy a crear aquí movimientos por la derecha, por la izquierda. Marco mis líneas y de aquellas líneas saco otras líneas, como estáis viendo. Todo sencillo hasta ahora. Nada de complicaciones. Lo llevo por los lados para rellenar al mismo tiempo el tablero. Míralo por favor. Ahora, no puedo echar más líneas con la madera. Entonces, ¿qué hago? Pongo el pincel color negro y vuelvo a marcar pinceladas. ¿Ok? Así es, de esta forma, por aquí, por ahí, para rellenar al mismo tiempo. Estoy rellenando el tablero. Ok. Esas pinceladas me vas a entender ahora para qué. Relleno más. Mira cómo queda de negro encima, queda bonito, ¿eh? Pero esto voy a seguir también con el trozo de madera, pero por la parte de arriba, ¿ok? La parte esa delgada, voy a poner esto, pero al mismo tiempo voy a provocar que quede un trozo de negro por un lado. ¿Fijasteis? Míralo. Una línea por esta parte y dejo un espacio y marco arrastrando el trozo de madera. Y mira lo que estoy creando aquí, por favor. Mira cómo se ve, por favor. Es otra cosa. Míralo, diferente a lo que hay ahí debajo. Y de esa forma voy a crear todas las pinceladas arrastrando el trozo de madera. Eso lo vimos, trabajamos con todos los materiales básicos que pueden existir en esta técnica tan bella, el arte fluido base. Y trabajamos también hace años, usé el trozo de madera para crear abstractos y diseños. Y aquí os voy a enseñar otra cosa diferente. Una vez ya tengo todo hecho, lo de abajo, lo de abajo está casi seco, entonces voy a marcar con el pincel aquí unas líneas gordas, aquí, que van desde abajo. Esto lo que vamos a poner ahora va a venir encima. Ok, mira, ahí lo quité el color negro para poner otro color. Entonces voy a poner aquí el color naranja.
Entonces quité el color negro lo de abajo y voy poniendo el color naranja. Aquí voy a crear 3 ramas, ¿no? Pero cada rama de una textura y un efecto. Fijaos, marqué el color naranja y después con el pincel limpio repaso para crear efecto luz y sombra. Míralo, aquí voy a poner más agua, míralo. Estoy quitando ahí con un poco de naranja, quito el color de abajo con un poco de agua para dejarlo húmedo, más húmedo, ¿ok? Y después repaso así, míralo por favor. Mira qué forma de crear texturas y efectos. Líneas, líneas, líneas repetidas. Y me da una textura, mira, textura de madera espectacular. Ok, ahora en esta parte, la tercera, voy a poner, mira, esas líneas que va y viene, pinceladas arriba para abajo, para arriba, para abajo. Nada más como lo hemos visto en muchos tutoriales. Y ahora voy a meter el color naranja. Fijaos, con el negro va mezclando poco a poco naranja, así, metiendo pinceladas, y sabemos que la pincelada cuando acaba forma este efecto 3D brutal y va mezclando los tonos y mira lo que me está dando, un color bronce espectacular, que tiene efecto brillo. Mira, otra forma, pinceladas diferentes para crear esa textura forma 3D. Fijaos. Míralo, por favor. Mira cómo se ve. Algo espectacular. Lo que tenemos arriba, lo que tenemos debajo. Pero ahora necesita algo para que salte el dibujo. Ya os dije que lo de abajo está seco. Entonces, con un bastoncillo de algodón, entonces limpio. Es que el trabajo me permite esta técnica de trabajar después que la obra está seca. Y míralo, creé este fondo blanco para que salte el dibujo. Y voy a poner unas ramas que salen con el bastoncillo para crear el efecto, el color, el tono blanco en esta obra. Y así salta nuestro diseño. Míralo. Aquí ya, hacerlo mejor cuando está el trabajo seco. Es mejor no hacerlo sobre plato giratorio porque me dio mucha guerra. Pero míralo, por favor. Mira lo que logramos, por favor, con un trozo de madera. Un diseño, efecto 3D espectacular. Mira ahí el centro, la luz que se ve dentro. Y fijaste, es lo que arrasamos con el trozo de madera. Nos dejó tonos grises. Ok, aquí fijaos, cuando puse el blanco se vio que el otro era gris, no era blanco. Y mira el conjunto, algo maravilloso, por favor. Luz y sombra, estos diseños que se hicieron, míralo, por favor, con un trozo de madera. Y hemos creado diferentes aquí, ramas, diferentes tonos y diferentes diseños. Y el conjunto es algo maravilloso. Eso es lo que necesita. Dejarlo bien secar y darle una capa de barniz. Y salta todo, saltan los tonos, se gana un brillo que parece cristal. Algo maravilloso, hecho de una manera sencilla, bonita, que estoy compartiéndola con mi gente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.